y en el verso 9, hermanos. Carta a los Colosenses, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Hermanos, la carta a los Colosenses, hermanos, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. La carta a los Colosenses, hermanos, se dice que se escribió aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Hermanos, el autor de la carta a los Colosenses, pues ya lo mencioné, según el capítulo 1 y versículo 1, hermanos, nos dice que es el apóstol Pablo y el hermano Timoteo. Eso es lo que dice Colosenses 1:1. Y hermanos, el autor, Pablo, hermanos, se nombra apóstol de Jesucristo y aclara por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y hermanos, recordemos que según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 y versículo 22, para ser llamado apóstol, hermano, debería de cumplir por lo menos con 2 requisitos, ¿verdad? Y el requisito número 1 era haber andado con el Señor. Es decir, que este hombre, hermano, debería de conocer la doctrina del Señor. Pero también, hermano, otro de los requisitos, hermano, era haberse sido testigo de la resurrección del Señor. El apóstol Pablo, hermano, no cumplía con estos requisitos. El apóstol Pablo no cumplía con estos requisitos que el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 al 22, menciona, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo reconoce, hermanos, y dice que ha sido nombrado apóstol por la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 13 al versículo 15. Y el apóstol Pablo, hermano, tiene un llamado especial por parte de Dios, porque Dios tenía un plan específico para él, ¿verdad? ¿Y cuál era ese plan, hermano? Llevar el evangelio a los gentiles, ¿ok? Y a los reyes. Es lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 13 al versículo 15. Es lo que podemos saber, hermanos, del apóstol Pablo. Por su parte, hermanos, Timoteo era un joven, hermanos, ministro y muy servicial. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 1, hermanos, cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, hermanos. Nos podemos dar cuenta que Pablo llega ahí, hermanos, con los hermanos y conoce a Timoteo. Se dice, hermanos, que muy probablemente ya en el primer viaje ya lo había conocido, ya había sabido de él, pero es hasta este segundo viaje, hermanos, donde Pablo acepta llevar a Timoteo con él por las recomendaciones que los mismos hermanos hacen de Timoteo. ¿Me entienden? Y también lo podemos ver en primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 2, y en Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al versículo 24. Las cartas, hablo de las cartas como cartas recomendaciones de Timoteo, hermano, es que era de madre judía, pero de padre griego. Era un joven de buen testimonio, según la congregación donde él servía, hermano. El apóstol Pablo lo reconoce como servidor y colaborador, con una buena conducta, hermanos. Era sincero en su servicio, tenía una convicción bien definida, hermanos, y era un joven en el cual se podía confiar. Esas son las cartas de presentación de Timoteo. Pero también, hermanos, podemos darnos cuenta que esta carta, hermanos, pues va dirigida obviamente a la iglesia en Colosas, según el versículo 2 del capítulo 1, ¿verdad? Y hermanos, así a grandes rasgos, estoy yendo muy rápido porque tengo el tiempo encima, ¿ok? A grandes rasgos, hermanos, la iglesia en Colosa, o la ciudad de Colosa, hermanos, era una ciudad de la antigua Frigia, ¿verdad? Situada a 18 kilómetros de la Odisea, ¿verdad? Y vivían bajo la jurisdicción romana. Recuerden que el imperio romano era quien gobernaba en aquellos tiempos, ¿ok? Entonces, esta ciudad de Colosa, hermanos, también estaba bajo el imperio romano, ¿ok? Formaba parte de la provincia de Asia. Y la mayoría de los pobladores, hermanos, eran de origen frigio, pero también había judíos, griegos y romanos, ¿ok? Entonces, Pablo había visitado la ciudad, hermanos,
ya que Filemón expresa, en Filemón expresa el deseo de visitarla. ¿Ok? Y parece ser, hermanos, parece ser que el hermano Epafras fue el que comenzó la obra ahí en la iglesia en Colosa. ¿Ok? Entonces, eso es también lo que corresponde, hermanos, a la iglesia en Colosa. El tema central, hermanos, de la carta a los Colosenses lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 15, el versículo 19 y en el 2:9, hermanos, donde nos habla de la preeminencia de Cristo. ¿Okay? Ese es el tema central, la preeminencia de Cristo, hermanos. Pero en este versículo, hermanos, en particular, que vamos a dar lectura, hermanos, dice el apóstol Pablo, estamos en el capítulo 1, ahora sí, versículo 9, ya vamos a entrar en materia. Dice, por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el capítulo 1, hermanos, versículo 3, también dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, hermanos, versículo 3, también hace referencia a esto y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, por lo menos en 3 ocasiones, el apóstol Pablo hace referencia a la oración. En 2 de ellas, hermano, capítulo 1, versículo 3 y capítulo 1, versículo 9, hermano, el apóstol Pablo menciona que él está orando por los hermanos. En el capítulo 4, versículo 3 al versículo 4, el apóstol Pablo le pide a los hermanos en Colosa que oren por él. ¿Ok? Pero, hermanos, las oraciones de Pablo, hermanos, y la petición de Pablo para que oren por él, hermanos, son oraciones, hermanos, que tenían un propósito claro. Un propósito claro. Por eso, hermanos, es que la clase de hoy, hermanos, lleva por título una oración con propósito. Una oración con propósito. Y es que, hermanas, ¿cuántas ocasiones no hemos escuchado hablar, hermanos, acerca de la oración? Hace unos años atrás, hermanos, 2019, si las fechas no me fallan, por lo menos, hermanos, alrededor de 3 meses, aquí en la congregación estuvimos tomando una serie de lecciones acerca de los actos de adoración, no sé si lo recuerdan. Y por lo menos en esa ocasión, hermanos, por lo menos hubo 3 clases con respecto a la oración, ¿verdad? Y es que, hermanos, es un tema que aunque pareciese ser recurrente, hermanos, es muy necesario. Y una pregunta, hermanos, que constantemente se nos hace es, ¿con qué frecuencia oramos? ¿Con qué frecuencia oramos? Y es que, hermanos, la oración debiese ser parte de nuestra vida. No es un mandamiento, pero yo les había mencionado en aquella ocasión y en otras ocasiones que hemos hablado acerca de la oración. Otra vez, aclaro, no es mandamiento, ¿verdad? Solamente era un comentario muy personal. Y yo decía que por lo menos debiésemos de orar 5 veces al día. Por lo menos. ¿Cuál era mi deducción? Cuando me levanto, cuando almorzamos, cuando comemos, cuando cenamos y cuando nos vamos a dormir. No, otra vez, no es mandamiento, es una deducción personal. ¿Ok? La Escritura sí nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 17, con qué frecuencia debemos de orar.
Y el apóstol Pablo es muy claro y dice: orar sin cesar. ¿Ok? Esa es la frecuencia correcta, ¿verdad? Esa es la frecuencia correcta. Orar sin cesar. Es decir, hermano, en todo momento. ¿Me entienden? En todo momento. Pero ahora la segunda pregunta, hermano, que yo tendría para ustedes no solamente es cuánto oramos, sino por qué oramos. ¿Por qué oramos? Y cuando me refiero a por qué oramos, hermanos, precisamente me refiero al tema del día de hoy. ¿Con qué propósito oramos? Porque, hermanos, el Señor Jesús nos invitó a que no cayéramos en las vanas repeticiones. ¿Verdad? Y, hermanos, uno tiene que saber la razón del por qué entramos en esa comunión y en esa comunicación con Dios. Porque, hermanos, yo entiendo, y lo hemos platicado mi esposa y yo, que nuestros diálogos, hermanos, una plática entre usted y yo, regularmente, hermanos, se rigen y se mueven dentro, hermanos, de lo que es la iglesia. Cuando yo me acerco con el hermano José a platicar, regularmente platicamos: oye, ¿cuál va a ser la clase de la próxima semana? ¿A quién le toca la clase la próxima semana? Regularmente platicamos: oye, ¿cómo va la actividad de evangelismo? ¿Cómo va la actividad de la limpieza? ¿Cómo va la actividad de la próxima campaña? Esas son nuestras pláticas. Ocasionalmente le pregunto, o él me pregunta: ¿cómo va tu trabajo? Esas son nuestras pláticas, hermano. Pero las pláticas son diversas, aunque se rigen dentro del mismo círculo, hermanos, que es la esencia de la iglesia, es decir, las actividades que tenemos como congregación. Pero a veces platicamos de la limpieza, que si podemos mejorar algunas cosas, que si lo podemos hacer en tal día, que si podemos organizarnos de esta otra manera. Esas son las pláticas que tenemos, pero en la otra ocasión podemos platicar de la clase que vamos a ver el domingo y variamos otras pláticas. Y la oración, hermano, es una plática que tengo con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué platico con Dios? ¿Cómo lo platico con Dios? Y el apóstol Pablo, hermanos, nos va a dar un buen ejemplo, hermanos, de una oración con propósito, con objetivos bien definidos. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 9, hermanos, dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vuelve a utilizar la palabra cesar, hermano, es decir, vuelve a utilizar la palabra constancia. Entonces el apóstol Pablo constantemente estaba orando por los hermanos en Colosa. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que ¿por qué oraba? Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Esa es la oración de Pablo. Pablo oraba, hermanos, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esa era la oración de Pablo. Pablo tenía una preocupación, hermanos, clara. Tenía una preocupación, hermanos, para que el pueblo de Dios fuera lleno de su conocimiento. Esa era la oración, hermanos. Miren, según el versículo 7, Epafras, hermanos, le había comentado algo de como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro colaborador, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado. Siguiente, hermanos. Epafras ya le había declarado algo a Pablo. ¿Y qué era lo que había declarado, hermanos? Vuestro amor.
¿Ok? Entonces, Epafras, hermanos, le había platicado a Pablo del amor de los hermanos. Pablo sabía de eso, hermanos. Y desde que Pablo supo eso, hermanos, no cesó de orar por ellos. Y hermanos, aquí hay tres cosas, hermanos, en el versículo 9 que quiero aclararlo, hermanos, rapidito. El apóstol Pablo dice que sean llenos. Esa es la primera expresión, sean llenos. Y hermanos, cuando hablamos de ser llenos, hermanos, si lo buscamos en la definición, hermanos, en el original griego, dice que tiene que ser llenados a plenitud. ¿Me entienden? Ser llenos a plenitud. La palabra que utiliza ahí, hermanos, el apóstol Pablo es plero. Es decir, hermanos, que no les haga falta nada. Pleros, hermanos, ser llenos, que no te haga falta nada, que seas perfecto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando vamos a comer, hermanos, como ahorita Dios permita y nos concede ir a comer, a veces he escuchado a algunos hermanos, yo no acostumbro, aunque no lo parezca, pero muchos dicen, oye, es como que me quedó un huequito, ¿no? Para un panecito. ¿Me entiendes? Y ahí hace falta el panecito. ¿Me entiendes? Es decir, ya comí, pero no estoy lleno, todavía no estoy satisfecho. Hay un huequito para la pieza de pan. El apóstol Pablo, hermano, lo que está mencionando ahí cuando dice ser llenos, hermano, es que ya no te hace falta nada. Estás completo. Entonces, hermano, lo que el apóstol Pablo estaba pensando, hermano, es que nosotros fuésemos completados, hermanos, en el conocimiento de Dios, es decir, que no nos haga falta nada. Que no nos haga falta nada. Pero también, hermanos, hablamos dice el mismo versículo, que somos llenos, hermanos, del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia, hermanos. Y yo creo que esto sí lo saben, hermanos. Cuando hablamos de sabiduría, hermanos, hablamos de Sofía, de Sunesis, hermanos. Es decir, poner juntos, comprender y lo que implica actuar devotamente. Eso es sabiduría e inteligencia, hermanos. Sunesis. ¿Me entienden? Es decir, hermanos, que nosotros tendríamos, hermanos, que comprender toda la voluntad de Dios. Y es un buen propósito, hermanos, para orar. Que no nos haga falta nada. Que no, hermanos, no tengamos ninguna duda. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de estar orando por eso. Porque, hermanos, el rey Salomón, hermanos, como lo veíamos en la clase anterior también, ahí en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al versículo 10, hermanos, Salomón tenía una gran tarea, y era dirigir al pueblo de Dios. Y Salomón dijo, hermano, el pueblo es tan grande que no sé ni entrar ni salir. Hermano, Salomón conocía sus limitaciones, porque le dijo a Dios, es que soy joven. ¿Qué es lo que estaba diciendo? De lo que hemos estado viendo en las clases, los varones de la clase de liderazgo. Es decir, hermanos, que le faltaba experiencia, le faltaba conocimiento. Cuando él dijo, es que soy joven, le faltaba conocimiento, hermano. Pero estaba consciente de la responsabilidad que tenía. Dice, el pueblo es grande. El pueblo es grande. Pero también, hermano, pudo identificar la solución. Y le pidió a Dios, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermano, eso fue lo que le agradó a Dios. Que Salomón pudo identificar su limitación porque era joven.
que pudo, hermano, reconocer la responsabilidad, pero que pidió lo necesario para cumplirlo. Hermano, esto es mensaje para todos, ¿verdad? Todos necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios. Todos necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios. Pero también, hermanos, ¿a poco no sería una buena petición, hermanos, para nosotros los predicadores? Que oraran por nosotros, para que seamos llenos del conocimiento de Dios y poder compartir el mensaje de nuestro Dios en toda su pureza. ¿Me explico? Hermanos, podríamos orar por eso, hermanos. ¿Me entienden? Y Pablo lo tenía bien claro, hermanos, que esta era una necesidad por la cual se debería de orar. A los hermanos de Filipos, hermanos, en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 11, hermanos, también ora por ellos y también pido lo mismo, dice, para que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia, hermanos, y en conocimiento, hermanos. Por eso oraba el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos de Filipos en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de tener esta oración constante también. Que oráramos, hermanos, por ser llenos del conocimiento de Dios. ¿O usted cree que ya lo sabe todo? ¿Entienden? Debemos de estar orando por eso. Debemos de estar orando con ese propósito, hermanos. Para poder, hermanos, cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, hermanos, vamos a poder conducirnos correctamente. Efesios capítulo 2, versículo 10, hermanos, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en él. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a andar en buenas obras? ¿Me entienden? Pero también, hermanos, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 14, el versículo 17, hermanos, ora para que seamos santos, ¿verdad? Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero si yo no conozco, hermanos, la voluntad de Dios, ¿cómo podré trabajar en mi santidad? Entonces se dan cuenta, hermanos, porque es necesario orar con propósito. Y un propósito, hermanos, es ser llenos del conocimiento de Dios. La segunda cosa, hermanos, que el apóstol Pablo ora con propósito, hermanos, según ahí en el versículo 9 de Colosenses 1, dice el versículo 10, perdónenme, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo pedía para los hermanos? Oraba para poder agradar a Dios. No solamente para ser llenos del conocimiento de Dios, sino también para poder agradarle, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podríamos agradar a Dios? Bueno, hermano, el apóstol Pablo, hermano, le dijo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, ¿verdad? Para que citarlo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Me entiendes? Andando como es digno del Señor. Andando como es digno del Señor. Es decir, hermano, que tenemos que vivir apropiadamente como un verdadero cristiano. Así se agrada a Dios. Cuando vivimos, hermanos, como un verdadero cristiano, andando dignamente, hermanos, de una manera apropiada. Ayer, hermanos, rapidito porque ya se me anda acabando el tiempo, pero ayer, hermanos, vinimos a evangelizar y platicábamos con las hermanas que pudieron asistir, hermanos. Y déjenme les platico que después el hermano Toño y la hermana Carmelita nos invitaron a un café en su casa. Se lo perdieron, por cierto. Nos invitaron a tomar un cafecito ahí. Y en la plática, hermano, se hizo un comentario importante, el cual es: el cristiano tiene que verdaderamente marcar la diferencia con el mundo. Y es que, hermano, eso es real.
Eso es real. Porque el tema salió, hermanos, les platico rápido también, por el tema de la Navidad, que si era bueno o era malo, que si se celebraba o no se celebraba, ¿verdad? Y por un comentario que escuchamos. Y hermanos, y es que el cristiano realmente tiene que distinguirse, porque el comentario que yo escuchaba, hermanos, y que se lo compartía a los hermanos, era que muchas veces decimos que no participamos de la Navidad y que no queremos nada con la Navidad, lo cual eso es correcto, creo yo. Pero después, hermanos, tenemos fiestas familiares, damos regalitos, y pues entonces no somos consecuentes con lo que decimos, porque a veces decimos, no celebro Navidad, pero recibo regalos. No celebro Navidad, pero hago fiesta. Entonces no hay una consecuencia. ¿Me entienden? Consistencia, perdón, en lo que digo. Entonces, hermanos, porque el cristiano tiene que marcar la diferencia. Por eso tiene que vivir apropiadamente, hermanos. ¿Y cómo se vive apropiadamente, hermanos? Bueno, pues llevando frutos. Llevando frutos, hermanos. Y según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, hermanos, pues podemos ver los frutos que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo quiere Dios que nos conduzcamos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir agradando a Dios en todo, hermanos. Pero no solamente los frutos, hermanos, que se refieren a mi conducta, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, sino también, hermanos, en los frutos que se da por la palabra sembrada, según Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. ¿Verdad? Porque es lo que dice el Señor Jesús. Todo árbol que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa, hermano? Será cortado. Y ahí no está hablando, hermano, de la conducta de uno, sino está hablando del resultado del trabajo de uno. Entonces, ¿cuántos frutos hemos dado, hermano? Primero, ¿cómo es mi conducta como cristiano? ¿Realmente marco la diferencia, hermano? ¿Realmente viven en mí los frutos del Espíritu? ¿Realmente vivo una vida feliz como cristiano? Porque es el primer fruto, ¿verdad? El gozo. O sea, yo soy plenamente feliz, hermano, con mi servicio a Dios. ¿Por qué no tiene que vivir feliz como cristiano? ¿Usted es feliz, hermano? ¿Usted es feliz, mi hermana, como cristiano? Ya no está tan padre como... Bien. Pero el otro fruto, hermanos, es el amor también. ¿Realmente vivimos en amor como cristianos? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Tenemos paciencia los unos con los otros? Pero también, hermanos, ¿qué resultados he dado en base a mi trabajo en el Señor? Porque, hermano, y hago referencia para ponerlos en contexto, pero lo que el hermano nos enseñaba con respecto a la mujer samaritana, no sé si lo va a terminar o que me voy a adelantar a lo mejor en su clase, pero hermano, cuando la mujer samaritana acepta lo que el Señor es, ¿verdad? La mujer samaritana, hermanos, terminó por llenar Samaria del conocimiento de Dios. El Señor Jesús no les tuvo que predicar. La mujer samaritana fue y les habló a todos, hermanos. A todos les habló. Y les platicó lo que el Señor le había dicho. Y el pueblo vino, hermano, ante el Señor. ¿Cuántos miembros, cuántos hermanos han creído por la palabra que les he predicado? ¿Dónde está el resultado, hermano? Estamos agradando a Dios con nuestros frutos, es decir, con nuestro trabajo. Porque eso es lo que el apóstol Pablo estaba orando, hermano, para poder agradar a Dios. Salomón, hermanos, ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 20, reflexiona que los que andan como es digno, hermanos, son los que agradan
a Dios. Los que andan como es digno. Son los que agradan a Dios, hermano. Y Pablo, hermanos, invitó a los hermanos en Éfeso a que busquen lo que es agradable en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8 al versículo 10. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos agradando a Dios en todo? Bueno, hermanos, podría ser un buen propósito para orar. Oremos a Dios, hermano, para que nos dé la capacidad de agradarle en todo. Oremos a Dios con propósito. Pero también, hermanos, según Colosenses capítulo 1, versículo 10, hermanos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, hermanos, ¿por qué otra cosa oraba el apóstol Pablo, hermano? Para ser fortalecido. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba orando, hermanos, para ser lleno del conocimiento de Dios. Estaba orando para agradar a Dios en todo, pero también, hermanos, estaba orando para que los hermanos fueran fortalecidos. Por eso oraba el apóstol Pablo, hermano. Y dice el versículo 11, hermanos, ser fortalecidos con todo poder. Con todo poder. Y, hermanos, la palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo, hermanos, como poder es dunamú, que es capacitar, poder estar en el conocimiento de Dios, y es poder en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que encontrar nuestro fortalecimiento, hermanos, en su palabra. Aquí. Aquí es donde nos tenemos que fortalecer, hermano. El apóstol Pablo por eso oraba ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba procurando de los hermanos, que fueran fortalecidos, hermanos. Pero también, hermanos, dice el versículo 11, para que tuvieran paciencia, hermanos. Para que tuvieran paciencia, es decir, hermanos, que tuvieran la capacidad de aguantar las situaciones complicadas que vendrían, hermanos, pero de una manera y una conducta alegre. ¿Qué es lo que Santiago dice, verdad? Tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Y lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo ahí cuando dice que seamos fortalecidos, hermanos, para toda paciencia. Como cristianos vamos a tener momentos complicados, pero si nos fortalecemos en Dios, hermanos, vamos a poder tolerar alegremente los problemas. Es decir, con una buena actitud. Cuando nos fortalecemos en Dios, hermanos, pero cuando queremos encontrar los resultados por nuestros propios medios, ahí es donde se complica. Y por eso andamos frustrados, hermanos, y estresados, porque queremos los resultados en base por nuestras acciones, no confiando en Dios. Pero también, hermanos, dice que seamos fortalecidos, hermanos, con toda paciencia y longanimidad, hermanos. Y longanimidad no es otra cosa más que generosidad. Entonces, hermanos, nosotros somos fortalecidos en Dios y por Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, ya lo vimos también en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, hermanos, cuando Israel estaba sufriendo, hermanos, la esclavitud en Egipto, hermanos, ellos clamaron a Dios. Y dice que Dios escuchó el lamento de su pueblo. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que orar a Dios para ser fortalecidos, hermanos. Y Pablo reconoce, hermanos, ¿en quién puede ser fortalecido? Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
sea Él el que actúe en nosotros, hermano. Hermano, para concluir, no sé si a ustedes también les aparezca o nada más a mí, pero ahí en las redes sociales, hermanos, me ha salido un anuncio, hermanos, es un comercial. No sé si es de alguna religión o es de la Iglesia de Cristo, no tengo idea, pero es un video, hermano. Y que dice de la siguiente manera: antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Eso es lo que dice el anuncio. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Así dice, hermanos, ese comercial. Y hermano, ese anuncio, hermano, parece ser que es de un grupo religioso, hermano, pero tiene un mensaje muy importante, hermano, y es que hace una invitación para que prestemos atención en nuestra oración. Que le prestemos mucha atención, hermanos, a lo que vamos a hacer. Y es que realmente, hermanos, muchas veces terminamos convirtiendo nuestras oraciones en rezos, porque somos muy repetitivos, porque no tenemos un propósito en nuestra oración. Pero cuando usted y yo oramos con propósito, hermanos, no solamente repetimos palabras por repetir, sino que, hermanos, tenemos un objetivo bien claro. Por eso debemos de considerar muy bien nuestras oraciones, hermanos, para poder orar con propósito. Y el apóstol Pablo nos enseña 3 cosas, hermanos, que podemos hacer para orar con propósito. Orar para ser llenos del conocimiento de Dios. Orar para poder agradar a Dios. Y orar, hermanos, para ser fortalecidos por Dios. Para orar con propósito, hermanos. Nuestras oraciones, hermanos, deben de ser claras y con objetivos claros. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué oramos? ¿Con qué propósito oramos? Hermanos, dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Amén. Hermanos, démosle un sentido a nuestras oraciones. Démosle sentido a nuestras oraciones. Entonces, hermanos, vamos a orar con propósito, para que nuestras oraciones lleguen sin estorbo a nuestro Dios, hermanos, y nuestro Dios conteste nuestras oraciones. El apóstol Pablo estaba sorprendido de los hermanos en Galacia, porque se han ido siguiendo un evangelio diferente. Entonces, hermanos, orémosle a Dios para ser llenos del conocimiento de Dios, hermanos, para ser fortalecidos también, hermanos, en Él, y para poder agradarle. Que el Señor nos bendiga.